dijeron que me había vuelto loco. Pero no es tiempo de lamentos. Así es, tenemos la primera imagen de Kara Zor-El y Brainiac 5 en la próxima película del Tomorrowverse, que será La Legión de Superhéroes. Hace poco hice un video hablando de 4 películas animadas de DC anunciadas para el 2023. Hasta ahora no sabíamos el orden en el que se estarían estrenando dichas historias, pero con esta imagen publicada el día de hoy ya podemos darnos a la idea de que el universo conectado seguirá de la mano con los héroes del futuro. Algo a destacar sobre esto es que desde la película en solitario de Superman, el hombre del mañana, ya se insinuaba que más de un kryptoniano había sobrevivido a la explosión de Krypton. Y claro, la primera en llegar a nuestra mente es Kara, pero ¿qué es lo que ha estado haciendo durante todos estos años en el espacio exterior? Ya que sabemos que las palabras del lobo resultaron ser verdaderas, entonces es probable que también sea cuestión de tiempo para ver a Señorita Marciana y Malefac, tal vez hasta otros enemigos de Superman, como el General Zod. Esto lo descubriremos más adelante, pero por ahora vamos a enfocarnos en lo que esta imagen puede decirnos, que sí, es muy poco, pero también será importante a tener en cuenta para la trama. Número 1. Se quieren y sí son novios. Traviesotes. Es evidente que estos dos tendrán cierta complicidad, lo cual no es algo nuevo, y de hecho una relación amorosa entre Brainiac 5 y Supergirl es casi inevitable cada vez que aparecen juntos en alguna historia. Número 2. El traje de Supergirl. A diferencia de varias historias que nos han venido acostumbrando últimamente a que el traje de Superman es ropa tradicional de Krypton y el símbolo en su pecho significa esperanza, bueno, en el Tomorrowverse esto no es así. Han decidido tomar gran parte de la simplicidad de los superhéroes de DC, inspirándose en la época de oro y plata de los cómics. Nuevamente hay que aclarar que este universo no tiene nada de la era Rebirth, como muchos siguen creyendo. En el Tomorrowverse, el disfraz de Superman lo hizo su mamá, copiando el estilo de Batman según las fotografías de los periódicos, y el símbolo en el pecho no significa nada más que Superman, es la S de Superman y ya. No hay ningún trasfondo kryptoniano por ahora, y de hecho eso es lo interesante, porque si Kara ya porta este uniforme, significa que ya ha tenido contacto con su primo Kal-El. Número 3. La esfera del tiempo. Esto no es de sorprenderse. Si la legión de superhéroes está involucrada, entonces también el futuro y el pasado están en riesgo. Por lo que podemos observar, pudiera ser que ambos están dentro de esta máquina a punto de emprender el viaje, pero ¿viajan al pasado o al futuro? Esa es la pregunta. Tradicionalmente en las historias de Kara, ella es lanzada al mismo tiempo que su primo al espacio. Sin embargo, su nave llega a sufrir algunos estragos en el camino, causando que ella quede atrapada en algún hipersueño, conservándose joven, mientras que Clark se convierte en adulto en la Tierra. No sabemos aún si antes de llegar a la Tierra ha estado en algún otro sitio. No sabemos si Lobo se refería a ella como uno de los kryptonianos sobrevivientes, y no sabemos si Kara ha tomado la idea de su disfraz al haber conocido directamente a su primo en el presente, o si por alguna extraña razón ha ido a parar hasta el siglo 31, donde la Legión recuerda honorablemente a la poderosa Liga de la Justicia de nuestro planeta. No sería la historia tradicional, pero sería interesante que Kara aparezca desde el futuro, y tal vez de esta manera se puede explicar el por qué no la habíamos visto hasta ahora, a pesar de que ya transcurrieron algunos años desde la primera aparición de Superman. Número 4. Brainiac. A este villano lo vimos morir al final de la película de Sociedad de la Justicia Segunda Guerra Mundial, y digo morir entre comillas porque es habitual que exista una copia de su memoria en algún otro cuerpo o almacenada en su nave, la cual, por cierto, no vimos en ningún momento durante su ataque. Tal vez ya sería subir la apuesta muy alto, pero podría ser que Brainiac sea el villano a vencer en esta entrega. Hace tiempo jugábamos con la teoría de que durante este enfrentamiento sucedió algo que no debía suceder, y me refería al viaje hacia otra tierra hecho por Flash, que fue guiado por Dr. Fate y como consecuencia creó a un Superman en Tierra 2 y creó también la formación de la Liga de la Justicia en la Tierra principal. ¿Acaso Brainiac no debió morir aquí, si es que realmente murió, o es que se ha tomado en serio a la Tierra y ha decidido atacar con todo su arsenal a nuestro planeta? ¿Qué papel podrá jugar Brainiac 5 en todo esto, además del interés romántico de Kara? ¿Cuál será la razón específica por la que la Legión y la Liga van a encontrarse esta vez? ¿Será por algo que hizo Barry? Esa es la pregunta. Número 5. Los protagonistas. El villano de esta historia no está declarado oficialmente, pero sí sabemos cuáles son los otros héroes que estarán involucrados en la aventura. Además de Kara y Brainiac 5, finalmente podremos ver de nuevo en acción a Barry Allen como Flash, a Bruce Wayne como Batman y a Clark Kent como Superman. Claro que eso no descarta la presencia o menciones de otros personajes, pero está confirmado que la trama principal será tomada por ellos. Y se nos acabó el tiempo. Oh, y quería disculparme con Bane.
quien quería hacer algo de magia. Iba a ser un espectáculo. Muy bien, chicos, dejamos este pequeño video informativo hasta aquí. No olvides dejar en comentarios tus teorías. Recuerda que toda opinión es bienvenida, excepto si tiene que ver con el Batman que ríe o con Injustice. Si es así, te voy a bloquear. El video hablando sobre las 4 películas animadas del 2023 te lo dejo en la descripción, y en mi canal también puedes encontrar otros videos sobre más teorías del universo animado DC, como lo es el castigo de Constantine, el viaje al pasado de Kamandi y el camino hacia una posible crisis en Tierras Infinitas. Sígueme en Twitter e Instagram, que por allí publico más rápidamente este tipo de noticias. Gracias totales por haber pasado por aquí, amigos. Nos vemos pronto. Mi nombre es Alex para el canal de Negayo.